Ya, bien, yo me llamo Luis Aranguren, vivo en España, en Madrid. Actualmente estoy de asesor en distintas organizaciones de voluntariado. Y es verdad que luego anteriormente he estado mucho tiempo trabajando de voluntario de AP digamos, en los barrios marginales aquí de Madrid, sobre todo entre gente joven excluida y personas sin hogar, fundamentalmente, ¿no? Y también desde hace años, pues un poco también por información filosófica y así, pues he intentado poner por escrito pues aquello que desde la experiencia y desde la acción, pues digamos, y desde la propia reflexión sobre esa experiencia, pues lo que ha ido dando de sí. Yo entiendo que los dos extremos que tiene el voluntariado que es al final los dos extremos también del compromiso social de toda la vida. Al final el voluntariado no es más que la modulación conceptual en este momento histórico de lo que ha sido en otros momentos lo que hemos llamado el compromiso social o el altruismo, la solidaridad hacia los más desfavorecidos, ¿no? Y eso existe desde que el ser humano es ser humano sobre la Tierra, ¿no? Entonces, en los dos extremos yo creo que es por un lado ese activismo, ese no parar, ese ir de una cosa a otra sin parar, y el otro extremo es pues una especie de angelismo, una especie de, bueno, yo al final no me quiero manchar para nada, ¿no? Yo pienso en los demás, o yo rezo por los demás, o yo pido por los demás, pero no me mancho, no me arremango la camisa para mancharme en nada. Entonces, bueno, esos dos peligros yo creo que están ahí, y el camino del voluntariado, por eso yo he intentado hacer mucho trabajo en lo que es el campo formativo del voluntariado, es crear itinerarios formativos y educativos capaces de evitar estos dos extremos y de acompañar a las personas voluntarias en un camino que simultanea a la vez lo que es el crecimiento personal y lo que es también la transformación social. Ambas dimensiones son fundamentales en el voluntariado. Sin duda, el voluntariado... Es muy distinto ir a un voluntario que está empezando, tenerle en un aula y darle un PowerPoint o unos folios, unas fotocopias sobre el último estudio de Cáritas diciendo en España hay 8 millones de pobres y tanto, y pobreza relativa y pobreza absoluta y etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una manera de acercarse a la pobreza, una manera de conocer la realidad, pero otra manera muy distinta es salgamos a la calle, observemos la realidad, vete anotando en tu cuaderno qué estás sintiendo, qué estás viviendo, juntémonos, comuniquemos qué está pasando. Es decir, hay una manera también emocional, una manera que tiene que ver con poner en juego los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato, y que son los sentidos, digamos, propios del voluntariado. Porque el voluntariado no es un pensador de la solidaridad de altura, sino que es un ejercitador, un militante, digamos, del compromiso en lo concreto, del rostro a rostro con la persona que sufre. Pero, ojo, no nos ceguemos, el voluntariado es hijo de la solidaridad, el voluntariado es hijo de la participación ciudadana, el voluntariado es hijo del trabajo por la justicia social, y esos valores son eternos, existen desde que el ser humano está sobre el planeta. Sí. Yo diría, es una opinión puramente personal, ¿no? Pero yo creo que el voluntariado se inscribe en la órbita de la solidaridad y que la solidaridad es un valor que engloba al voluntariado y a otras muchas expresiones. El voluntariado es una forma muy concreta, muy organizada de concretar esa solidaridad. Es decir, el voluntariado es una expresión de la solidaridad que tiene unas características muy concretas. Una, que tiene que ver con la decisión libre y responsable de uno por trabajar en ese ámbito del voluntariado. Y dos, muy importante, el voluntariado es se enlaza con lo que tiene que ver con una acción colectiva. El voluntariado no es un activismo individual, sino que se marca en una acción colectiva dentro de una organización. Por lo tanto, expreso mi solidaridad a través del voluntariado en el marco de una organización. No es una solidaridad que lo hago yo a mi manera, como la puedo hacer en mi casa con mis vecinos en mi calle, sino que es en el ámbito de una organización, con las normas que tiene esta organización, con el credo o la identidad que tiene esta organización y con los destinatarios que tiene esta organización. Por lo tanto, digamos que voluntariado y solidaridad son complementarios. Obviamente, yo no voy a decir ni que es mejor ni que es peor, no se trata de hacer ni primera ni de segunda división, son expresiones, pero realmente el valor fundamental, es decir, lo que da origen al voluntariado es la solidaridad. Es decir, hay que elevar el listón del voluntariado en el sentido de que además de ser una acción muy concreta que estoy haciendo con Juan, con Mohamed,
con María, con nombres concretos y personas concretas, pero que responden también a situaciones globales de tipo económico, político, que tienen que ver con la falta de derechos humanos, que tienen que ver con situaciones de exclusión social, que tienen que ver con situaciones de marginación, de tipo que fuere, ¿no? Y eso al final son situaciones políticas, ¿no? De tal manera que yo siempre digo que el voluntariado, y si no el voluntariado, al menos las organizaciones de voluntariado, que tienen tanto personas voluntarias como personas trabajadoras, retribuidas, etcétera, son instancias que dentro de lo que llamamos la sociedad civil organizada tienen que tener un componente de incidencia política importante. Entonces, digamos que el voluntariado en este sentido, como colectivo que está en situación de constante conexión con las capas que más sufren en nuestra sociedad, digamos, tiene un deber, yo creo, inexcusable de incidencia política. Y yo creo que el voluntariado empieza cuando uno tiene una experiencia de éxodo personal, es decir, de salir de la propia casa, de salir de la propia mentalidad que uno tiene amueblada, de sus propios esquemas, y encontrarse y tener el valor de encontrarse con lo que hay en la vida y en la calle. Y hay personas que sufren, hay gente que está en la calle, y hay personas que están enfermas en los hospitales, hay gente que está sola sin querer estar sola. Yo creo que el voluntariado nace de experiencia de convulsión interior ante situaciones que te dejan totalmente fragilizado. Es decir, la omnipotencia o la perfección o creer que uno lo tiene todo claro son malos consejeros para el camino del voluntariado. Es decir, el voluntariado necesita de gente muy humilde, de gente muy apegada a la tierra, de gente muy sabedora y conocedora de sus propios límites. Qué importante es en el voluntariado saber para lo que uno no vale. No tanto para lo que vale, sino para lo que no vale. Bueno, qué importante es saber decir que sí y saber que decir que no en según qué momento. Antes, por ejemplo, cuando yo empecé en temas de voluntariado, había un soporte tanto emocional como ideológico, ya sea religioso o no religioso, en buena parte del voluntariado. Es decir, había un grupo de referencia, una comunidad, un grupo, un equipo, etcétera, que era un soporte de referencia y desde el cual las distintas personas que pertenecían a ese equipo, a ese grupo, luego se comprometían voluntariamente en distintas acciones. Bien, esos grupos de referencia hoy en el mundo del voluntariado prácticamente, al menos aquí, no existen. Es decir, la persona se compromete desde su casa al grupo de voluntariado, punto. No hay un grupo intermedio, digamos, en muchos casos, en otros casos sí, pero en muchísimos casos no existe ese grupo. De tal suerte que las organizaciones de voluntariado, el grupo de voluntariado, se convierte para las personas voluntarias en la práctica en un depósito de sentido. Es decir, es un lugar donde yo puedo comunicar, expresarme experiencias, vivencias, donde voy experimentando que voy creciendo como persona, que voy transformándome y transformando la realidad en la que estamos viviendo. Es decir, ese gerundio al final también se activa como el construir un sentido y una referencia en el marco del grupo de voluntariado. Suena desafiante, Luis, suena muy desafiante. Claro, cosa que en las organizaciones no está prevista. Y el voluntariado ha traspasado esa línea en su gerundio y ha hecho de la acción una reflexión y de la reflexión un sentido. Y eso tenemos ahora el deber de darle forma, de moldearlo y de ofrecerlo de una manera racional y de una manera asequible al propio voluntariado. Qué interesante, el movimiento se demuestra andando y más que nada en el voluntariado parece serlo, ¿no? Claro. Estamos en un momento donde nada más, por ejemplo, aquí en Europa, lo único que se habla todos los días cuando nos despertamos todas las mañanas es qué dicen los mercados de nosotros, qué hay que hacer para que los mercados estén contentos, y nadie se plantea qué hay que hacer para que la gente no sufra. Entonces, en el momento en que uno ve y sabe, y que ahora mismo estoy en contacto con ustedes en Argentina y sé que hay muchas personas que están trabajando en clave de solidaridad y de voluntariado allá, pues me da muchísima alegría saber que hay personas que están atentas a las necesidades de las personas y no a las necesidades del mercado. Hay mucha gente que está atenta al dolor y al sufrimiento de la gente y no lo que hay que hacer para ganar más o para vivir de una manera más desahogada. Entonces, desde ese punto de vista, les agradezco su labor y les animo, digamos, a seguir en la brecha de un trabajo que necesita cada vez más muchísima más humanización, porque en un contexto de mundo deshumanizado, posiblemente el voluntariado es una de las plataformas, una de las mediaciones históricas, una de las realidades que mejor y más pueden humanizar nuestro mundo,
con la mayor de las humildades, desde el trabajo concreto del cara a cara con la persona que sufre.